La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra. Bienvenidos a nuestro programa La Liturgia de los Sacramentos, donde un día más a través de las ondas de Radio María nos encontramos para reflexionar juntos, para comentar la celebración de la Iglesia, ese misterio de Cristo Salvador que se actualiza a través de los ritos, de las celebraciones que la Iglesia, recibido de Cristo, mantiene a lo largo de los siglos. En la liturgia, como todos sabéis, hay una parte inmutable que viene de Dios a través de Cristo, que ni siquiera la Iglesia se considera con capacidad para cambiarlo. Es precisamente lo esencial de los sacramentos. Y luego hay otras partes, otros ritos, oraciones, incluso, por ejemplo, la disposición de las lecturas de la palabra de Dios, siendo la palabra de Dios también algo recibido, pero que se puede organizar de una forma o de otra. Y eso es lo que la Iglesia va a lo largo de los siglos y en los distintos lugares organizando, y es lo que da lugar a las distintas liturgias propias, ritos litúrgicos y a los cambios a lo largo de los siglos. No podemos olvidar que la liturgia es una realidad viva de la Iglesia, de cada cristiano que tiene pues esa relación con el Señor. Pasa lo mismo, de otra forma, lógicamente, eh, con la oración. Santa Teresa de Jesús, que celebrábamos a mediados del mes de octubre, decía que la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. La oración es ese contacto vivo con el Señor que cambia de una persona a otra y cambia de un momento a otro de nuestra vida, que es necesario, es fundamental, pero que adquiere tonalidades absolutamente diversas. Y esto debemos tenerlo presente, también aplicado a la liturgia, a los sacramentos, sabiendo que cada acción pues, es distinta y cada sacramento, siendo el mismo sacramento, por ejemplo la Eucaristía o el sacramento de la penitencia, la confesión, en cada momento de nuestra vida tiene unas connotaciones, tiene unas particularidades y una acción de la gracia distinta en cada momento. Y eso nos tiene que ayudar a vencer, a sacudir ese peligro que a veces nos acecha de la rutina, porque no hay dos celebraciones iguales y no hay dos acciones de Dios por Cristo a través de la Iglesia en nosotros que sean iguales. Y, por ejemplo, en la misa, estando una comunidad reunida para celebrar la Eucaristía, cada persona lo vive de una forma singular, con resonancias distintas. Estamos prácticamente terminando el mes de octubre, ese mes que supone ya una, digamos, etapa de inicio en, en el curso, en las actividades del año, y a punto también de comenzar el mes de noviembre, que viene marcado por esas dos celebraciones, del día 1 y del día 2, de la celebración de Todos los Santos, que será el próximo sábado, y la celebración de los fieles difuntos, el día 2, que este año cae en domingo,
y que por motivos pastorales la celebración de la misa o la celebración del oficio cuando sea con los fieles puede prevalecer sobre el domingo, sobre este domingo 30, 31 del tiempo ordinario. Es importante caer en la cuenta de estas celebraciones que también marcan de alguna manera este mes de noviembre en el que en el rito romano finaliza el año litúrgico para dar comienzo al tiempo de Adviento ya con un nuevo año litúrgico. En esta semana podemos decir que hay pocos santos, en realidad nos encontramos en el misal romano con una única celebración de santos. Se trata de los apóstoles, los santos Simón y Judas, que se celebran mañana, el día 28 de octubre, martes. Es verdad que hay otros santos que se recogen en el martirologio. Por ejemplo, el 31 es San Alonso Rodríguez, hermano jesuita que primero fue comerciante y luego entró como hermano coadjutor en la Compañía de Jesús, que en su vida religiosa estuvo pues en Mallorca, en un colegio, y que se santificó a través de la oración, a través de la humildad, de ese servicio en el colegio y esa intimidad, podemos decir, mística con Jesucristo en la oración y en la vida diaria. Estas celebraciones, lo mismo que las misas por diversas necesidades, que también se pueden celebrar, que estamos comentando y que a continuación proseguiremos con nuestra reflexión sobre ellas, que estamos prácticamente terminándola, o las misas votivas en un día determinado, deben ayudarnos a vivir, en definitiva, el misterio de Cristo, la historia de la salvación, que se actualiza aquí y ahora en la celebración litúrgica y en la vida de cada uno de nosotros. Mientras tanto, con estas salvedades, por ejemplo, del día 2 de noviembre, también se van sucediendo estas celebraciones de los domingos del tiempo ordinario, el tiempo durante el año, si hacemos una traducción casi literal del término latino, que poco a poco, en este final del año litúrgico, nos van enfocando hacia esa parusía, hacia esa vuelta de Cristo, hacia ese sentido de nuestra vida, de nuestro peregrinar en la tierra, que tiene siempre pues una cierta provisionalidad mientras caminamos hacia el cielo, hacia ese reino de Dios que se cumplirá, que llegará a su plenitud cuando veamos a Dios cara a cara. Por eso la última celebración, el último domingo del tiempo ordinario, es la fiesta de Jesucristo, Rey del universo. Una fiesta que nos invita a mirar a Jesucristo y, como pedía el Papa San Pío X, a instaurar todas las cosas en Cristo, poner en Él nuestro corazón, poner en Él el sentido de nuestra vida y pedirle con humildad y confianza que nos dé fuerzas en nuestra peregrinación, en ese camino que a veces puede ser arduo, en ese saber entrar, con expresión del Evangelio, por la puerta estrecha para poder alcanzar la meta a la que el Señor nos llama, esa santidad que es la vocación de todo cristiano, sea cual sea su estado de vida o las características de ese seguimiento de Cristo, que es algo personal, es algo que en cada uno de nosotros tiene
unas resonancias especiales. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir, como decíamos, en el comentario a las misas por diversas necesidades del misal romano. Estábamos comentando el tercero de los formularios que se nos presenta en las misas en cualquier necesidad, que es el número 48 de estas misas y oraciones por diversas necesidades. Habíamos comentado ya la primera de las oraciones colecta que se nos propone en este formulario, y la segunda es, podemos decir, bastante breve, sencilla en su estructura, pero como todas las oraciones, nos está presentando una riqueza espiritual y doctrinal. Comienza con la petición, sigue una breve invocación venérica y luego se concreta esa petición con una, digamos, doble formulación. Es casi inexistente el relato, lo que se llama técnicamente la anamnesis, pero debemos tener presente cuál es la finalidad de este formulario, de esta oración, que es precisamente solicitar, implorar la ayuda de Dios. Comienza diciendo: te pedimos, Señor, y después de la invocación, Señor, que aparece en algunas oraciones, está claro que el término Señor en este caso se refiere a Dios Padre, aunque otras veces y en la misma conclusión de la oración se va a recoger así, se utiliza para dirigirnos a Jesucristo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Aquí nos estamos refiriendo a Dios Padre. Y le pedimos, se amplía después de la invocación, que concedas a tu pueblo, o sea, a toda la Iglesia, evitar la contaminación diabólica. Es curiosa la expresión contaminación diabólica. Se está reconociendo la acción del demonio y cómo el demonio, el diablo, nos contamina, o sea, influye en nosotros con las tentaciones, con lo que también se habla, esos peligros, esos enemigos que son el mundo, el demonio y la carne. En realidad el demonio se sirve de estos otros dos para llevarnos a su terreno, para confundirnos, y esa confusión puede estar en nuestro entendimiento, en nuestra voluntad, en nuestros afectos, y debemos pedirle al Señor que nos libre de esa contaminación, de ese influjo, como en otros lugares
se denomina, que es una realidad de lo que habla claramente el Evangelio, los padres de la Iglesia, los autores espirituales. Nuestra vida cristiana, nuestro seguimiento de Cristo se ve amenazado muchas veces y debemos pedirle al Señor con humildad que nos ayude, o como decimos en el Padre Nuestro, que no nos deje caer en la tentación, que nos proteja, nos guíe para vencer todas las dificultades. Es verdad que este formulario está para utilizarse en cualquier necesidad, pero es también significativo que esta oración se está centrando en las cuestiones, digamos así, espirituales, en los problemas interiores, esas necesidades que podrían ser también de tipo físico, material. En la oración colecta anterior habíamos pedido la salud del alma y del cuerpo. Aquí parece como si se concretara todo en la salud del alma, con ese evitar la contaminación diabólica. Y la segunda petición, o si queréis, la prolongación de la primera, porque es consecuencia, seguirte solo a ti con pureza de espíritu. Es, de nuevo, centrarnos en lo espiritual, seguir solo al Señor con pureza de espíritu, con esa integridad en nuestro espíritu, con lo que San Ignacio de Loyola llama esa rectitud de intención que él nos invita a pedir al inicio, al medio y al fin, o sea, en todo momento. Cuando empezamos, cuando estamos a mitad de nuestra vida o mitad de una actividad concreta, y también al final, cuando todo culmina, cuando todo está llegando a su meta. Esa pureza de espíritu que nos lleva a no anteponer nada a Jesucristo, a la voluntad de Dios, a lo que el Señor nos está regalando en cada momento. Sigue la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión, que ya el formulario nos ofrece solamente una oración. La oración sobre las ofrendas, como es característico de este momento, hace referencia a las ofrendas y oraciones. Debemos tener presente que ya se han colocado el pan y el vino sobre el altar, que se han hecho otras ofrendas de los fieles y que el sacerdote inicia esta oración también, que es una oración que realiza el que preside la celebración, invitando a toda la asamblea a que se una en el sacrificio y en la oración que por Cristo en el Espíritu Santo se dirige al Padre. Recibe, Señor, nuestras oraciones y ofrendas. Y aquí viene, digamos, la justificación o, digamos, la finalidad para que nos veamos libres por la gracia de tu misericordia, quienes sufrimos el castigo de nuestros pecados. De nuevo, podemos decir que esta oración está refiriéndose a los aspectos espirituales. Es verdad que también ese castigo de nuestros pecados puede tener consecuencias en el campo, digamos, material, físico, que muchas veces nuestros pecados tienen una
consecuencia en lo material, pero es sobre todo en el campo espiritual donde se verifica ese daño que el pecado provoca. Para comprender el daño, la malicia del pecado, tenemos que contemplar la pasión de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, contemplar a Jesús crucificado para comprender que ha sido necesario ese sacrificio de Cristo para borrar nuestros pecados, para reparar ese daño que con el pecado original y con nuestros pecados personales estamos infringiendo a Dios, al mundo y a nosotros mismos. Todo esto es la liberación que se produce por la gracia, por la misericordia de Dios. Y es lo que con confianza y con humildad al mismo tiempo suplicamos al poner nuestras ofrendas, nuestra oración sobre el altar, para que las ofrendas y también toda nuestra vida quede transformada por la presencia, por la acción de Jesucristo Redentor. Y concluye el formulario con la oración después de la comunión. Una vez más, como en la segunda de las oraciones colecta, empieza con la petición. De hecho, el inicio es exactamente igual que en la colecta que comentábamos hace unos instantes. Te pedimos, Señor. Viene a reiterarse esa petición. Que mires compasivo nuestra tribulación. Que mire pues esa necesidad en la que nos encontramos, ese sufrimiento. Y aquí es verdad que queda un poco más amplio, abarcando lo material y lo espiritual, lo físico, lo psíquico, toda nuestra vida, todas nuestras tribulaciones. Esa mirada compasiva de Dios que remedia nuestros males cuando con fe, con esperanza, con caridad nos acercamos a Él. Y como una prolongación de esa petición, aquí sí que encontramos, como si dijéramos un relato, por la pasión de tu Hijo, esa referencia a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Aparta, misericordioso, la ira de tu indignación, que merecemos justamente por nuestros pecados. Y si al hablar de la tribulación lo estábamos abarcando todo, ahora de nuevo nos centramos en esa realidad espiritual y dramática del pecado. Esa imagen de la indignación, de la ira de Dios, que no deja de ser un antropomorfismo, aplicarle a Dios lo que son pues nuestras vivencias, nuestras experiencias. Dios, en su bondad, no es que se indigne, no es que se deje llevar por la ira. Es una imagen que se repite abundantemente en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero que hay que entender dentro de ese marco de la bondad de Dios. En Dios no cabe ningún mal, ni desearnos ningún mal. Lo que Dios va a hacer siempre es respetar nuestra libertad, respetar lo que nosotros con nuestro libre albedrío podamos decidir. Pero Él, con su gracia, con su misericordia, nos va a estar acompañando y llamando siempre a la conversión y a la vida. Y así es como debemos entender esta expresión. Pedimos a Dios que aparte su ira, o sea, que aparte su enfado,
vuelvo a decir, que ese amor misericordioso se derrame de tal manera en nuestros corazones que comprendiendo el amor de Dios, volvamos a Él. Son imágenes que nos ayudan a comprender el daño que le hacemos a Dios con nuestro pecado. ¿Y por qué le hacemos daño? No es que podamos hacer sufrir físicamente a Dios, pero sí que se puede hablar, y algunos autores han hablado de un cuasi sufrimiento de Dios, en ese eh, experimentar Dios, lo dice el Evangelio, lo dice el mismo Cristo, esa alegría por un pecador que se convierte. Pues si Dios experimenta esa alegría, también experimenta un cierto dolor, sufrimiento, cuando nos apartamos de Él, cuando libre y conscientemente le ofendemos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras o con nuestras obras. O también, como decimos en la oración del yo confieso, con nuestras omisiones, cuando dejamos de realizar aquello que debíamos realizar, aquello que Dios nos está pidiendo que realicemos, aquello que constituye nuestra obligación, nuestro compromiso para cumplir, para realizar esa voluntad de Dios, buena, beneplaciente y perfecta. Este formulario, que como vemos se centra sobre todo en nuestras necesidades espirituales, nos invita a pedir con confianza a Dios Padre cuando tenemos necesidad, cuando constatamos nuestra infidelidad, nuestra pobreza, cuando nos sentimos necesitados de esa gracia de Dios que nos restituya a la intimidad con el Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo, que restablezca en nosotros ese fuego de amor que Cristo ha venido a encender en la tierra, del cual somos ya partícipes y en el que tenemos que ir creciendo de día en día. Nos detenemos de nuevo unos instantes antes de proseguir en nuestro comentario con los salmos. Habíamos ya comentado algo del Salmo 80,
81 conforme a la numeración hebrea, que es un himno y al mismo tiempo un oráculo profético que tiene lugar en una celebración litúrgica, en una fiesta, con esa invitación a la alabanza, que es la parte que podemos denominar más bien como un himno, y esa invitación o esa exhortación profética que ocupa el resto del salmo, dividido a su vez en tres partes. Esos beneficios de Dios que recordamos, esa advertencia divina, esa llamada de Dios para que seamos fieles a la alianza y por último, esas promesas divinas, si vivimos de acuerdo a lo que Dios nos está pidiendo. Este Salmo 80 es como si dijéramos una dulce exigencia que pide de nosotros esa conversión sincera, ese volvernos a Dios misericordioso que se ha acercado a nuestra vida, que ha querido entrar en nuestra existencia con esa alianza, alianza que tiene lugar con el pueblo de Israel, pero que llega a su plenitud en Jesucristo con la Iglesia y de la que cada uno de nosotros participamos a través del bautismo, a través de esa acción del sacramento que nos hace hijos de Dios, hermanos de Cristo, miembros de la Iglesia, que nos da esa participación en la gracia santificante, en la vida de Dios, y que derrama en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, que al mismo tiempo deben ir creciendo como virtudes teologales en nosotros a lo largo de toda nuestra existencia. El marco litúrgico de este texto, de este Salmo 80, nos debe hacer reconocer esa unidad que el Salmo tiene. Se trata de una exhortación festiva que podría usarse en la fiesta judía de los tabernáculos, que se celebraba el mes séptimo del año y que precisamente correspondería a nuestros meses de septiembre y octubre. Como seguramente sabéis, el pueblo de Israel seguía un calendario lunar. Los meses venían marcados por las fases de la luna, no como el calendario que nosotros seguimos, que era el propio del mundo romano, que es un calendario solar. Va siguiendo digamos, el desarrollo del sol y divide el año en 12 meses. Los puntos culminantes de las celebraciones de esta fiesta de los tabernáculos tenían lugar el día 15 o el día de la luna llena, en que se festejaba el final de la cosecha, y el día 10, una jornada de penitencia, de pedir perdón al Señor. En estas celebraciones se leía el texto de la ley, ese compendio, podemos decir, que recoge las normas de la alianza de Dios con su Padre, de Dios con el pueblo de Israel, y al mismo tiempo el cumplimiento de la misma, la fidelidad o infidelidad
del pueblo de Dios, y esto de una forma especial cada 7 años, en lo que se denominaba los años sabáticos. Por eso, los primeros versículos son este himno, que es una invitación a la alegría, una alegría que se expresa con cánticos acompañados de instrumentos musicales, panderos, cítaras, arpas, trompetas, por la luna nueva, por la luna llena, con esa explicitación de que es nuestra fiesta, la fiesta establecida para todo el pueblo de Israel desde la salida de Egipto. Porque es esa salida de Egipto, en realidad, lo que está marcando el principio del pueblo de Dios. Antes ha habido una alianza con los patriarcas, con cada uno de ellos, con el cabeza de familia. Pero ahora, desde la salida de Egipto, como la prueba, la garantía de que Dios protege a su pueblo, y después, con la celebración de la alianza en el Sinaí, con la entrega de la ley, es cuando se implica a todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Es cuando todos están participando de esa alianza con Dios y al mismo tiempo son solidarios en la fidelidad y en la infidelidad, en lo que hacen, digamos, cumpliendo la voluntad de Dios y también en ese separarse, en esa desobediencia. Lo vemos a lo largo del Éxodo y en toda la historia del pueblo de Israel, que acarrea numerosas consecuencias negativas y esa llamada reiterada de los profetas a volver al Señor. Sigue a continuación ese oráculo divino, ese, digamos, toque de atención, en el que Dios mismo habla a través del salmista, recogiendo 3 pensamientos: la liberación del pueblo de Israel, la rebeldía de ese mismo pueblo y las promesas divinas si el pueblo se convierte. Termina, por lo tanto, con esas promesas, con esa invitación para que no se caiga en el desánimo, puesto que Dios nos sigue escuchando. Dios nos protege de nuestros enemigos que están fuera y dentro de nosotros, y está dispuesto a alimentarnos con flor de harina, con miel silvestre, como en el desierto. Se dice que la tierra prometida manaba leche y miel. Y fijaos que esta flor de harina en los padres de la Iglesia sirve también como anuncio profético de la Eucaristía, de ese alimento que Dios nos da, para que caminemos en fidelidad y podamos alcanzar el reino de Dios en el cielo. Nos detenemos de nuevo escuchando un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos, antes de proseguir y finalizar nuestro programa con el comentario sobre la obra de Tolkien.
En nuestro recorrido junto a Frodo por esta historia de El Señor de los Anillos, hemos dejado a nuestro buen Gandalf acompañado del rey Theoden, de Aragorn, Legolas, Gimli, la escolta del rey y los dos hobbits, Pippin y Merry, que después de escapar de los orcos se refugiaron en el bosque. Allí se encontraron con Bárbol, con los Ents, y, sin quererlo directamente, provocaron que los Ents colaboraran eficazmente en la victoria sobre Saruman. Después de esta entrevista con el mago que se ha apartado de la senda del bien, que se niega a colaborar, a aceptar esa reconciliación que Gandalf le promete, porque, como nos decía, no está dispuesto a servir, que es curiosamente, ya lo comentábamos en el programa anterior, lo que se dice de el demonio cuando se narra esa rebelión contra Dios: no serviré. Y en cambio, contrasta con la actitud de Jesucristo, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Y es también lo que se pide a cada uno de nosotros, a todos los miembros de la Iglesia, a todos los que intentamos, a pesar de nuestra pobreza, seguir y servir a Jesucristo. Por eso al Papa San Pablo VI le gustaba tanto esa expresión. Se denominaba a sí mismo como siervo de los siervos de Dios. El Papa al servicio de la Iglesia, al servicio de cada uno de los cristianos. Después de este encuentro, después de este rechazo de Saruman a cualquier, digamos, entendimiento, a cualquier colaboración, Gandalf constata que a menudo el odio se vuelve contra sí mismo. En realidad, podríamos quitar el a menudo. El odio siempre se vuelve con nosotros mismos. Lengua de serpiente, el que ha sido consejero del rey Theoden, que en realidad era un espía y un colaborador de Saruman, que se ha refugiado con Saruman en Orthanc, en la fortaleza, ha tirado desde lo alto esa piedra mágica que va a ser algo muy valioso y que también echa de menos el mismo Saruman. Después de esto, se retiran, hablan un instante con Bárbol, con el jefe de los Ents, y le comunica el resultado de la conversación con Saruman. Constatan que no cabía esperar una respuesta muy diferente, y también le comunica que Merry y Pippin se van con él, que se separan. Bárbol tiene una expresión curiosa y al mismo tiempo valiosa para nosotros: los echaré de menos.
Nos hicimos amigos en tan poco tiempo que quizás me estoy volviendo apresurado, como si retrocediera a la juventud. Es algo que también recorre las páginas del libro, esa amistad que se va formando entre los distintos personajes que se encuentran, cuando colaboran, cuando luchan por el bien, cuando se intentan ayudar unos y otros. Se van creando lazos que, aunque luego venga la separación por un motivo o por otro, esa amistad permanece. Nos hace, como dice el mismo Bárbol, volver a la juventud, recordar esa capacidad de entrega, de sacrificio, de olvido de nosotros mismos, que es tan característico en los jóvenes, pero que debe seguir en nosotros. Esa renovada juventud de la que hablan los salmos, de las que habla también el profeta Isaías, y que también nos evocan las palabras del Evangelio, que nos pide volver a ser como niños, recobrar esa ilusión y esa capacidad de entrega a Dios y a los hermanos, para encontrar el sentido de nuestra propia vida y la misma felicidad aquí en la tierra, aun sabiendo que sólo será plena en el reino de Dios, en el cielo, cuando veamos a Dios cara a cara, cuando gocemos de la presencia de todas aquellas personas de las que aquí, por una circunstancia o por otra, nos hemos tenido que separar, pero sabiendo, como se repite tantas veces, que el amor es más fuerte que la muerte, que el amor vence sobre todo y realiza esa plenitud a la que nosotros nos dirigimos. Parten de Orthanc, Gandalf y sus compañeros, encomendando a los Ents que cuiden, que vigilen a Saruman para que no escape, para que no les provoque nuevas complicaciones y nuevos daños. Esta separación va a abrir otra etapa. Hay tantas etapas en el libro y en nuestra propia vida que debemos afrontar con paz, con tranquilidad y sobre todo con confianza en Dios. Para el cristiano, y con esto terminamos, la providencia, la acción bondadosa, misericordiosa de Dios, que cuida hasta los más pequeños detalles, debe ser siempre para nosotros motivo de paz, de tranquilidad, de confianza, incluso en medio de las dificultades. Pidiendo al Señor que esta celebración de todos los santos nos ayude a reconocer la santidad, la acción de Dios en tantos hermanos nuestros y al mismo tiempo esa llamada a la santidad que se dirige a cada uno de nosotros. Nos despedimos esperando encontrarnos dentro de 2 semanas, si Dios quiere. Muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra compañía a través de las ondas de Radio María y hasta pronto. Así concluye en Radio María la Liturgia de los Sacramentos, un espacio dirigido por el Padre Juan Manuel Sierra.